Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a presentar el tema de farmacoeconomía. Universidad Univer Millennium, diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Módulo 5, estado del arte, fuentes de información y comunicación de riesgos en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Tema del día de hoy presentado por un servidor, Antonio Navarrete Hernández, mi profesor, Erika Ayala Calvillo. Y como ya les había mencionado, el tema de hoy es el de farmacoeconomía. Para comenzar, ¿qué es la farmacoeconomía? Bueno, hay que considerar que la farmacoeconomía se puede definir como la descripción y el análisis de los costos de la terapia de fármacos aplicada a sistemas de salud y a la sociedad. Pablo Aguirre, 1998. O también, por ejemplo, tenemos esta otra pequeña definición, de acuerdo al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, que la farmacoeconomía permite la identificación, medición y comparación de costos y consecuencias clínicas y económicas de productos farmacéuticos. Es decir, en pocas palabras, podemos decir que la farmacoeconomía va a ser una herramienta que nos va a permitir escoger, elegir la mejor opción de tratamiento a seguir al menor costo posible, considerando obviamente que el medicamento sea la mayor eficacia posible, mayor seguridad y repito, el costo mesurado mejor, así más optimizado, mejor posible que se pueda obtener. El objetivo. El objetivo de la farmacoeconomía tiene que ser el seleccionar de forma consciente y organizada el medicamento con mayor eficacia comprobada y menor gasto económico para el paciente en cuestión. Ahora Rubalcaba. De forma concreta, el objetivo de la farmacoeconomía es optimizar los recursos con que se cuentan, tanto por parte de los servicios médicos como por parte de los pacientes, para encontrar la mejor opción de tratamiento al menor costo posible. Esto es para de alguna manera lograr que el beneficio sea el máximo posible, por lo menos hablando en temas de materia de salud. Podemos decir que aquí son dos vertientes, tanto pacientes como los servicios médicos, porque de alguna manera pues no siempre los recursos son ilimitados, por lo cual pues tenemos que considerar que nuestros pacientes tienen que tener medicamentos, insumos, etcétera, asequibles para, pues, de alguna manera su tratamiento. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, aun cuando estemos en un sector privado, de alguna manera, si lo vemos como negocio, este negocio tiene que tener pues sus proveedores, que le den a lo mejor a un costo bajo, pero que sean insumos 100% seguros, eficaces, etcétera, para que al revenderlos, pues de alguna manera sus pacientes sigan pudiendo adquirir a un costo asequible, porque de nada le va a servir de obtenerlos muy baratos y los va a vender muy caros y pues repetimos, esto tiene que ser a un menor costo para que todo pueda fluir de alguna manera, porque reiteramos, la farmacoeconomía tiene el objetivo de cuidar de alguna manera pues la economía tanto de pacientes como de instituciones de servicios médicos. ¿Por qué es necesaria? Bueno, en materia económica y de acuerdo a Forbes, en mayo de 2022, en México el gasto farmacéutico representó cerca del 25% del gasto sanitario total. Sin embargo, hay que considerar que aquí en México no nada más es estamos hablando de a lo mejor enfermedades que a lo mejor pues sí se pueden llegar a encontrar, pero a lo mejor algún tema de infección bacteriana, viral, etcétera, o algún accidente. Simplemente también hay que considerar que aquí en México una gran parte de la población tiene problemas de diabetes mellitus, hipertensión, artritis, etcétera, considerando que estas enfermedades concomitantes pueden incrementar los costos de atención médica y de alguna manera también puede influir de hecho, en el Producto Interno Bruto del país. Por, de hecho, la misma estimación en Forbes hace que para el 2030 los costos sean de 2 a 2,6% del Producto Interno Bruto. Y reitero, esto está implicando que cada vez más los costos van a ser más elevados y pues de alguna manera puede ser hasta cierto punto algo esperado porque hay que considerar que son costos del medicamento, los costos de los equipos para el medicamento, el personal del hospital, estudios de laboratorio, visitas médicas, es decir, las visitas de seguimiento, los costos de transporte, costos tal vez por contratación de servicios adicionales, por ejemplo, contratación de personal de enfermería particular para cuidar tal vez a un adulto mayor, costos de alimentación, no es lo mismo una persona de 20, 30 años clínicamente sana a una paciente o paciente de unos 60, 70 años que además de eso es diabético, hipertenso, tiene a lo mejor problema de falla renal, etcétera. También considerar los salarios perdidos por la incapacidad, ya sea temporal o el abandono permanente del empleo, es decir, si de alguna manera se pueden ver mermados nuestros ingresos. Por eso es que la farmacoeconomía cobra gran relevancia porque volvemos a lo mismo, es tratar de localizar, de encontrar la mejor terapéutica posible al menor costo posible para cuidar de alguna manera pues la economía de los pacientes y de instituciones públicas de salud, bueno, incluso no nada más públicas, sino públicas y privadas.
Aquí me gustaría resumir esta parte como la importancia en México radica en contar con información real del costo de un tratamiento farmacológico en la población con el objeto de brindar mejores medicamentos desde el punto de vista de eficacia y seguridad a un costo mesurado. Y bueno, ¿cómo se pueden llevar a cabo los estudios de farmacoeconomía? Existen los estudios retrospectivos, que en estos se utilizan bases de datos o donde se revisan casos clínicos en un periodo de tiempo fijado. Es decir, vamos a estudiar básicamente casos que ya sucedieron. Y de alguna manera nos puede ayudar porque podemos investigar acerca de poblaciones que tal vez no se pudieron ver reflejadas en ensayos de desarrollo clínico, es decir, pacientes embarazadas, ancianos, niños. También tenemos los estudios prospectivos, que donde el uso de los ensayos clínicos es la manera más usual de obtener datos de eficiencia, dado que se realiza un seguimiento a un grupo de personas con muchísimas similitudes, pero que se diferencian en una característica. Es decir, vamos a encontrar que los retrospectivos vamos a fijar también un periodo de tiempo, pero es decir, de un inicio a un fin, es decir, no algo que va a estar pasando, vamos a tal cual a dar el seguimiento y no revisar algo que ya pasó. Finalmente tenemos los estudios predictivos, que es la elaboración de modelos farmacoeconómicos para realizar estimaciones del comportamiento de algún medicamento cuando éste llegue al mercado. Es decir, tal vez nos puedan servir para alguna predicción de algún medicamento o terapia nueva o a lo mejor algún tratamiento innovador. Tipos de estudios y su periodicidad. Bueno, estamos hablando aquí que tenemos los análisis costo-beneficio, en los cuales los costos implicados como los resultados clínicos obtenidos se van a medir en unidades monetarias, es decir, cuánto me va a costar. Y también tenemos los análisis de costo-efectividad, que es la forma de evaluación económica que más se utiliza en el sector sanitario, aunque nos sirve básicamente para solamente comparar dos medicamentos del mismo grupo, es decir, dos antibióticos, dos antihipertensivos, dos hipoglucemiantes. Básicamente, ¿qué me sirve más? ¿El medicamento A o el medicamento B? Análisis costo-utilidad es usado principalmente para medir los años de vida del paciente, pero considerando la calidad de vida. Es decir, aquí tenemos que considerar que la calidad de vida sea mayor a la cantidad, bueno, más bien sí que sea el beneficio de la calidad de vida sea mayor a la cantidad. Es decir, va a perdurar que, por ejemplo, si una persona va a vivir hasta los 60 años, pues que esos 60 años sean vividos a su máximo, a que, por ejemplo, tenga que pasar a lo mejor vivir hasta los 80, 90, pero donde a lo mejor 30 de esos años van a ser pues realmente muy probables. A eso es lo que va enfocado esta parte. Análisis de minimización de costes. En esta clase de estudios se comparan los costes de dos o más alternativas que presentan idénticos resultados clínicos, eligiendo al final aquella que presente un menor coste global. También tenemos el análisis de costo de la enfermedad, donde en este caso se contabiliza los gastos que se atribuyen desde que se hace el diagnóstico hasta como tal el resultado final, ya sea que se haya el paciente recuperado, tenido alguna secuela o a lo mejor incluso está lamentablemente fallecido. Básicamente, repito, es desde el diagnóstico hasta el resultado de la enfermedad en cuestión, por ejemplo. Beneficios de la farmacoeconomía y las conclusiones. Bueno, la farmacoeconomía nos permite de alguna manera identificar, o mejor dicho, tomar la mejor decisión respecto a qué tratamiento seguir, considerando aspectos tanto clínicos como económicos, ya que no siempre se cuentan con los recursos ilimitados, ya sea del paciente o de las instituciones de salud. Y algo que pues también hay que tener en consideración, que si bien es cierto que el costo económico es muy importante, no debemos de olvidar que esto no puede ser mayor, los costos monetarios no pueden ser como que nuestra pues decisión, bueno, no, esto no puede influir en nuestra decisión final sin tener por encima lo que es la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Es decir, esto tiene que prevalecer por encima del costo monetario, porque de alguna manera estamos hablando de la seguridad de una persona, es decir, puede ser ya personal, de algún familiar, algún amigo, etcétera. Entonces, repito, o reitero más bien, la farmacoeconomía nos va a ayudar para encontrar la mejor opción al menor costo posible, sí, pero no debe prevalecer esto sobre la seguridad y efectividad. Finalmente, me gustaría cerrar con esta pequeña cita que dice: el equilibrio adecuado entre beneficios para la salud y costos asociados se logra alcanzar cuando los medicamentos y tecnologías se someten a una evaluación económica y clínica antes de su adopción y difusión en el Sistema Nacional de Salud. Esta cita fue realizada en 1999 por Calváez González, y básicamente podemos entender que el equilibrio se va a lograr justamente cuando antes de tener tal cual ya nuestra opción a seguir, hay que haberlo previamente estudiado si verdaderamente era la mejor opción o no. ¿Para qué? Para de alguna manera estar 100% seguros que volvemos a lo mismo, reitero, menor costo,
mayor seguridad, mayor eficacia. Y finalmente estas son las pequeñas referencias que se ocuparon para la elaboración de de esta pequeña presentación. Muchas gracias.